Eres régimen 73 y estás buscando mejorar tu futura pensión a través de modalidad 40 y no sabes durante cuánto tiempo tienes que pagar o si te conviene. Es decir, te quieres dar una idea a grandes rasgos si vale la pena hacerlo o no. El día de hoy te voy a enseñar algunos ejemplos con diversos rangos de semanas y salario para que más o menos puedas tener un contexto de tu situación. Recuerda que es importante cuando ya te decides hacer modalidad 40, pues hacer una planificación mucho más exacta de la inversión, del déficit que vas a acumular por no pensionarte a los 60, etcétera, para que tu inversión sea lo más redituable posible. Vamos a tocar algunos elementos que regularmente no se explican tan a detalle porque son precisamente los que hacen la diferencia en el cálculo. Lo que estamos acostumbrados a oír de lo que es un cálculo de pensión por régimen 73 es que a los 60 años es al 75% del salario promedio de los últimos 5 años. ¿Cuál es el detalle? Pues que no es así tan lineal, ya que hay diversos factores que ayudan a poder mejorar la pensión. Y si hoy estás entrando en este tema de cómo mejorar, pues te va a servir mucho este video porque vas a conocer estos rangos que te pueden ser útiles. Primer detalle, ¿por qué modalidad 40 en particular solo sirve para los de régimen 73? Porque la forma del cálculo de pensión de este tipo de régimen es muy beneficioso. Para hacer el cálculo se toma el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Coloquialmente se le dice 5 años. Después, las semanas son las que ayudan a que te alejes o te acerques a ese salario promedio. Posterior vienen porcentajes por edad, asignaciones familiares y el famoso factor Fox. Fox, sí, exacto, un presidente que anduvo por ahí hace algunos años. Este factor ayuda a incrementar otro tanto por ciento a tu monto de pensión. Estos elementos hacen completo un buen cálculo de pensión, en particular cuando hay muchas semanas, que ahorita te voy a poner un ejemplo con poquitas o muchas para que tengas una idea. Entonces, cuando vas a hacer modalidad 40, como este tipo de forma de cotizar es a través del Seguro Social, por cuenta propia le pagas al Seguro Social un salario y sigues sumando semanas cotizadas a falta de un patrón. Y entonces, cuando tú registras un mejor salario, pues causa efecto en el monto de tu pensión. La modalidad 40 no solo es para salarios altos. La modalidad 40 también puede ser para salarios bajitos. La forma en cómo lo utilices pues va a depender del rango de edad que tengas y el objetivo de pensión. Si tú vas a ingresar a modalidad 40 con un salario bajito, en el ramo le llamamos sumar semanas baratas. O algunas veces le decimos comprar semanas baratas. Obviamente, esto es apegado a marco legal. ¿Y de qué sirve sumar semanas? Porque quedamos que uno de los factores importantes en el cálculo de pensión de régimen 73 son las semanas cotizadas. Y hay personas que pudieran estar 5, 10 años sumando semanas baratas en modalidad 40 porque no tienen un patrón. Lo que importa para el salario son los últimos 5 años, que ya quedamos que de manera correcta y exacta son 250 semanas. Cuando ingresas a modalidad 40 con un salario alto, pues ya no sale tan barato. ¿Por qué? Por ejemplo, al día de hoy un topado, que es el salario más alto registrado, cuesta pagarlo aproximadamente 8,800 pesos mensuales. Obviamente, a lo largo de los años el costo va a ir incrementando por inflación o por el costo en sí mismo y pues obviamente ya se calcula para cada caso en particular. Pero para que lo tengas en idea, hoy pues ese es el salario más alto registrado. El ejemplo que vamos a poner el día de hoy es en los extremos de semanas, es decir, con muy poquitas semanas y con muchas semanas, para que te puedas dar una idea.
Y te voy a explicar un concepto que regularmente no te explican, que es el redondeo de semanas. En el caso específico de lo que vamos a mostrar al día de hoy, ya estamos redondeando, es decir, seguramente tú sabes que para régimen 73 te piden 500 semanas. Sin embargo, cuando se hace un cálculo de pensión, todo lo que sobra después de 500 semanas se va a traducir en años. Es decir, si alguien cotizó 500 semanas, pues técnicamente no le sobran años cotizados. En el cálculo de pensión no va a tener esos premios, ese extra que le ayuda a mejorar la pensión. En el ejemplo que vamos a poner ahorita, estamos contemplando que la persona de ese total de semanas, quitando las 500 semanas y ya haciendo el redondeo, tiene un total de 30 años excedentes. Y los resultados van a quedar de la siguiente forma. Se contempla que traía para atrás salarios de 200 pesos y que solo hizo un año de modalidad 40 con el tope del 2022 al 2023, que fue de 2.405.50, que tiene 60 años. El salario promedio con el que queda en este supuesto es de 660 pesos diarios, que a manera mensual equivale a 20.075 pesos mensuales. Cuando ya se hace todo el cálculo, en el caso de esta persona queda en 2.498 y si observas es una pensión baja. Como el cálculo queda abajo de la mínima que van a dar el día de hoy 2023, que es de 7.003 pesos mensuales, entonces lo que va a suceder es que le van a regalar, vamos a decirlo así, el otro cacho que le falta para llegar a ese monto de pensión. Si este mismo supuesto, en lugar de tener solo 500 semanas, hubiera llegado con 30 años de excedente, obviamente el mismo salario, la pensión quedaría en 16.624 pesos. Si observas, las semanas hacen toda la diferencia. Si tú hoy estás planeando hacer modalidad 40 y traes 100, 200, 300, 400 semanas y tienes 60 años, pues con este ejemplo te puedes dar cuenta que no es conveniente hacer un plan en este momento. ¿Por qué? Porque tienes muy pocas semanas. Podemos tratar de buscar años de edades posteriores, que es precisamente el siguiente ejemplo, y siempre y cuando te alejes mucho de la mínima. En este mismo supuesto, que llegó con el mismo salario promedio, con las mismas semanas, 500 semanas y 30 años de excedente, pero 65 años, el cálculo quedaría a los 65 años con solo 500 semanas, 3.331. Igual, si observas, pues está quedando abajo de la mínima. En este caso, pues le van a asignar la de este año de 7.003 pesos mensuales. Y si se fuera a los 65 años, exactamente con las mismas semanas, el mismo salario promedio, la pensión a hoy quedaría en 22.166. Te estoy mostrando los extremos para que tú veas la importancia de las semanas cotizadas. Fíjate que al día de hoy todavía es común que cuando me preguntan, me indiquen que tienen las 500 semanas. El detalle es que no solo basta con tener las 500 semanas. Estas 500 semanas son la base o lo mínimo que te piden para poder pensionarte por régimen 73. Pero todo lo que sobra posterior a estas semanas es lo que realmente va a ayudar a mejorar la pensión. Aquí en particular en este ejemplo estamos tomando en cuenta, recuerda, salarios de 200 pesos y un año topado. ¿Por qué lo reitero en esta parte del video? Porque cuando me preguntan, por ejemplo, en redes sociales, ¿me conviene? Y solo me dicen, tengo 60 años, 800 semanas, ¿me conviene?
Pues no es tan fácil determinarlo así de sencillo. ¿Por qué? Porque si solo vas a hacer un año de modalidad 40, los otros 4 años, pues ¿con qué salario estaban? Si eran todos salarios bajitos, salarios medios, salarios altos, pues no es tan fácil determinarlo. Por eso la intención de este video, para que tengas una idea de qué tan viable es poder planificar o no. Ahora, aproximadamente, para que lo tengas también contemplado, un rango excelente de semanas es arriba de 2,000. Buenas entre 1,600 y 2,000. Medias entre 1,200 y 1,600. Y menos de 1,200 ya son bajas. Ojo, el hecho de que tengas un rango bajo de semanas no quiere decir que no puedes planear. Trataríamos de compensarlo con rangos de edad. Por eso te estoy poniendo los dos ejemplos extremos. Pocas semanas, 60 y 65 años, o muchas semanas, 60 y 65 años. Antes de pasar al siguiente ejemplo, recuerda que nos encontramos en asesorías presenciales en la Ciudad de México. Estamos en Avenida Coyoacán, 1622, edificio 4, piso 2, dentro de Corporativo Coyoacán. Es importante que si quieres acudir a una cita personalizada e individual directamente conmigo, reserves tu espacio. Puedes enviar mensaje WhatsApp al número que siempre estamos compartiendo en pantalla para que preguntes disponibilidad y costo. Recuerda que si no te encuentras en la Ciudad de México, estás en el interior de la República o en el extranjero, también puedes pedir una reserva para videollamada. Un punto también que quiero recalcar, que este tipo de asesorías iniciales es más recomendable para alguien que apenas está empezando a conocer todo este detalle de lo que son cálculos, régimen 73, es decir, que requiere una asesoría introductoria general. Una asesoría inicial no incluye un proyecto completo. ¿Por qué? Porque para poder hacerlo, pues primero necesito conocer de tu situación, objetivo de pensión, capacidad de pago y otros elementos. Si tú, por ejemplo, no requieres una asesoría presencial, porque a lo mejor ya estás más centrado en temas, porque has estado viendo todos nuestros videos, y a lo mejor tú ya quieres de lleno entrar a una cotización de proyecto de retiro, también en mensaje WhatsApp, cuando tú envías un mensaje, te indican cómo puedes solicitar una cotización de proyecto. Una cotización es pues que ya te voy a dar costo en particular de lo que se te va a entregar en cálculos, ya que recuerda que nosotros no cobramos ni por montos de pensión ni por montos de la Afore. Lo reitero porque sí nos han comentado que en otros lados les cobran de esta forma y eso es un abuso. No se me hace justo que alguien te cobre 1, 2, 3 meses de pensión por cálculos. Nosotros por eso hacemos una cotización personalizada. Cabe aclarar también que el cotizar nuestros servicios pues no tiene costo, es decir, no tienes que pagarnos algo por darte un costo de un proyecto de retiro. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Este es el otro extremo, que siempre tuvo un salario alto. En el otro recuerda que fue muchos años con salario bajito. Aquí estamos poniendo ejemplo que sus años anteriores siempre tuvo un salario de 2,000 pesos diarios y que hizo un año topado en modalidad 40, porque a lo mejor pues salió de la empresa y dijo, bueno, pues hago otro año más. Igual estamos contemplando que fue hasta el día de hoy, 2023. Vamos a presentar el mismo ejemplo. Si la persona hizo todo este recorrido con salarios buenos, el salario promedio diario es de 2,084 pesos. El salario promedio mensual es de 63,400 pesos. Si llegó a los 60 años solo con 500 semanas, pues tiene 0 años de excedente, no tiene premios. El cálculo de la pensión quedaría en 7,891. Si observas, queda muy cercano a la pensión mínima de este año. ¿Qué te trato de decir con esto? Que para nada es conveniente hacer modalidad 40 con un salario tope
¿Por qué? Porque el cálculo queda muy cercano a la mínima. Si la hubiera hecho esta inversión es demasiada cantidad solo para tener 900 pesos arriba de la mínima. Si esta persona, en lugar de tener 0 años de premio, tiene 30 años de premio con exactamente el mismo salario y la misma edad, la pensión quedaría en 52,508 pesos. Pues ya mejoró bastante, porque si observas tiene mucho más semanas. En este mismo contexto nos vamos al otro extremo, hasta los 65 años. Igual es el mismo salario promedio, solo estamos moviendo la edad, las mismas 500 semanas. El cálculo de pensión quedaría en 10,521 pesos. Estamos hablando que quedó arriba 3,500 de la pensión mínima. A nuestra consideración no sigue siendo tan redituable haber invertido tanto tiempo para una diferencia de 3,500 pesos. Ahora, si tiene esta misma persona 65 años, las mismas características de salario promedio, la pensión quedaría o el cálculo queda en 70,010 pesos. Y aquí hay un detalle fino que también regularmente no te explican. La ley establece para régimen 73 que hay un máximo de pensión que se puede recibir. Y este es que no puedes exceder el salario promedio que sirvió de base para calcular la pensión. Quedamos a números redondos mensuales que el promedio que se está utilizando para calcular esta pensión es de 63,405 pesos. Como el cálculo ya rebasó ese salario promedio, no te van a dar los 70,000, te darían los 63,405 pesos. Hay otros casos que sí ya han llegado a los 70,000 pesos, pero en este caso en particular no, ya quedó limitado por el propio salario promedio. Si observas también aquí en este ejemplo, cuando alguien me pregunta, tengo 2,000 semanas cotizadas, 60 años de edad, ¿me conviene hacer modalidad 40? Pues va a depender de estas variables. Cuando me lo preguntan así como al aire, pues es difícil determinarlo porque igual yo no sé en ese momento que me lo están preguntando los salarios pasados. Pero con este video, reitero, te va a ser mucho más útil poder darte una idea de si te va a convenir o no. Si con estos ejemplos en este momento tú ya estás teniendo una mejor claridad y certeza de si te va a convenir o no hacer modalidad 40, lo que sigue entonces ya es hacer una planeación detallada con todos los puntos finos del cálculo, que es precisamente en lo que nosotros nos especializamos. Es decir, faltan detalles como la inflación, si vas a actualizar o no el salario topado, si te convienen o no los 6 meses un día, si te conviene cruzar pensionado por febrero. Estos detalles regularmente no se te explican. Damos por hecho que por llegar con 2,000 semanas y topado pues es suficiente, pero no. Hay que tomar en cuenta todos estos detalles porque si tú los puedes usar a tu favor, puedes hacer que tu inversión sea lo más redituable posible. Un proyecto de retiro, la intención es que tu inversión sea redituable, es decir, el costo de nuestros servicios no es por decirte que si haces el topado 5 años te va a ir bien y que tu pensión va a mejorar. De hecho, te lo acabamos de decir en este video y es gratis. El costo de nuestros servicios es porque esa inversión que realices sea la justa y necesaria en el momento correcto y que te pensiones con la mejor pensión posible y la inversión no sea tan alta. Por eso nosotros al hacer una planeación ya en forma usamos la inflación a favor, que igual te voy a compartir videos en la descripción de este mismo para que puedas darte una idea de este tipo de planificación. Uno de los errores más comunes que precisamente hacen las personas cuando buscan mejorar la pensión es buscar los 6 meses un día y dejan de lado si les convino cruzar o no pensionado por febrero, que también es parte de un análisis personalizado. Bueno, por el día de hoy es todo lo que tengo para ti.
Espero que te haya sido útil toda esta información. Reitero la invitación para nuestro desayuno de fin de año. En la descripción del video te voy a dejar el enlace para que puedas solicitar más detalles y la reserva. Recuerda también que si consideras que nuestro contenido es de calidad y que te puede ayudar a ti o a más personas a mejorar su futura pensión, te pedimos de favor nos ayudes a compartir para poder llegar a más personas. Te envío un fuerte abrazo a ti y a tu familia y nos vemos hasta la próxima.